Estimados amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias por participar en este webinar organizado por el LRQA, al cual hemos titulado Desafíos futuros de la acuicultura en Chile, y por qué no decirlo también en la región. Nos pareció un tema extremadamente importante para que ustedes puedan compartir con expertos panelistas que nos hemos podido convocar e invitar para hoy, y con ellos poder justamente compartir aspectos técnicos, aspectos específicos de preocupación de ustedes y conocer por su propia opinión y la información que ellos van a compartir durante este desarrollo del webinar, informaciones que desde luego actualizan todo lo que nos está pasando en el tema de la acuicultura en Chile y lo más importante, aspectos de desafíos futuros, como dice muy bien la presentación. Nos acompañan dos personas que nos sentimos orgullosos de conocer. Don José Llorentes, doctor, licenciado en Ciencias Biológicas, y agradecemos muy especialmente a José su tiempo, por cuanto es una persona que está muy ocupada y nos ha cedido este espacio de su día para poder compartir con nosotros su interesante experiencia en sus responsabilidades actuales en el LRQA. Como explicaba, José es de especialidad de Ciencias Biológicas y tiene una maestría y un doctorado en acuicultura en la Universidad de Granada, en España. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diferentes gestiones de producción acuícola y no solamente cuenta con el conocimiento específico de varios esquemas, ¿no es cierto?, como Global Trust, ASC, y esquemas de NSF, pero también tenemos la gran ventaja de que José es nuestro director técnico global del área de acuicultura para LRQA. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos de contar con José y sobre todo agradecerle su tiempo. José vive usted, para quienes lo conozcan, vive en España y de esa manera, a través de estos medios, como son los web y lo que nos permite la tecnología, es un gusto, José. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña otro experto, pero que tiene la ventaja para todos nosotros que está en el plano local. Me refiero a nuestro auditor líder y experto en el tema de acuicultura, Daniel Gómez. Daniel es biólogo marino, titulado en la Universidad Católica del Norte, tiene también títulos de posgrado, ¿no es cierto?, en acuicultura, también en la misma universidad, cuenta con más de casi 20 años de experiencia en el sector de la industria salmonera en Chile y en producción de salmones, profesor, asistente y profesor en las cátedras de la universidad, en pescas artesanales. Ha también tenido mucha experiencia en implementar certificación, es decir, normas certificables, ¿no es cierto? Y hoy día es auditor de Aquaculture para el LRQA y auditor líder también ISO 9000, auditor ASC para Salmon BAP en categorías 3 y 4. Para José y Daniel les agradezco muchísimo su tiempo. Tenemos un programa bien interesante con muchos temas y esperemos que sea del interés de quienes nos acompañan el día de hoy. Hablaremos de la producción pesquera acuícola en América Latina y también en el Caribe, producción pesquera de harina de pescado, aceite y concentrado, proteína de pescado, acuicultura en Latinoamérica en general, los desafíos para la pesca y la acuicultura. Hablaremos también cómo son estos desafíos para el área de Latinoamérica, las certificaciones de calidad de productos acuícolas, pesquería, harinas y aceite de pescado, productos de la acuicultura. Finalmente, también algunas preguntas y por qué el LRQA puede ser su apoyo para usted que está en este momento administrando, gestionando y manejando estos temas permanentemente, pueda dirigirse a nosotros como organización, con nuestra casa matriz en este tema en Edimburgo, en Escocia, y poder apoyar. También tenemos nuestra agencia en Chile, para la cual, ante cualquier necesidad, les vamos a dar los datos de nuestro contacto. Sin más,
y terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas que irán surgiendo en la medida que nuestros destacados panelistas nos acompañen. Dejo con ustedes a don Daniel Gómez con la presentación de su contenido, que es producción pesquera y acuícola en Chile. Adelante, Daniel, por favor. Bueno, muchas gracias, Michael, por la presentación y por el pase. Voy a conversarles un poco respecto de la producción pesquera y acuícola en Chile, cómo se relacionan y, digamos, los principales desafíos, sobre todo de la industria acuícola que tiene Chile hoy en día. Próximo. Muchas gracias. Bueno, empezando, vamos a hablar un poco de la actividad pesquera. Como todos saben, Chile es un país costero por naturaleza, posee una intensa actividad pesquera extractiva. A nivel mundial solo es superado por Perú. En la figura 1 podemos ver que las pesquerías pelágicas se concentran en 3 zonas de Chile, principalmente Arica y Parinacota, la cual concentra el 28,9% de la actividad. Valparaíso, Los Lagos, concentra el 64,6% de la actividad. Y las regiones de Atacama y Coquimbo, que concentran un 6,2% de la actividad extractiva pesquera. La pesquería pelágica, el 43,4% del total digamos, de la extracción corresponde a actividad industrial y el 56,6% corresponde a actividad artesanal. Esto fue sacado desde el informe sectorial de pesca y acuicultura elaborado por la Subsecretaría de Pesca para el año 2020-2021. Podemos también conversar respecto de las principales especies o los principales recursos más relevantes que son extraídos, los cuales son jurel, anchoveta y sardina común. El jurel representa el 36,9%, la anchoveta representa un 35% de la extracción y la sardina común un 19,8%. En menor medida, digamos, se extrae jibia y caballa, como lo muestra la figura número 2. El desembarque de recursos pelágicos a diciembre del 2021 fue un 18,4% más alto que el 2020. Se extrajeron 1,73 millones de toneladas. De estas, 1,59 millones de toneladas corresponden a las 3 especies, jurel, anchoveta y sardina. Próxima, por favor. Siguiendo con la actividad extractiva pesquera, otra actividad pesquera importante en Chile son las pesquerías demersales o de recursos profundos. Los principales recursos que se extraen en estas pesquerías son crustáceos y peces. El desembarque total de las pesquerías demersales, en la figura número 3, podemos hablar que fue de 46,9 mil toneladas, un 4,5% más que el 2020, cuyos principales recursos fueron merluza común con más de 30.000 toneladas, siendo extraída principalmente por la actividad industrial sobre un 71%. La merluza de cola, con un 100% de actividad, de extracción industrial. El camarón nylon, crustáceo que se extrae, digamos, en la zona central de Chile, con más de 4,5 mil toneladas, cuyo 66% de extracción fue hecho por la actividad industrial. Los langostino amarillo, que es otra especie de crustáceo, 3,1 mil toneladas. Más del 81% fue extraído, en este caso por actividad industrial. Y langostino colorado con 6,2 mil toneladas. De estas, más del 87% de esta extracción fue también realizada por actividad industrial. Luego de la pesquería demersal de la zona centro tenemos también otra actividad importante, que es la pesquería demersal del sur austral, que va desde, digamos, de las regiones de los lagos hacia Magallanes, cuyo desembarque en este caso fue de 37,5 mil toneladas, un 8,8% superior al 2020, y cuyas principales especies están descritas en el gráfico. Principalmente se habla de la merluza austral, de la merluza de cola y la merluza del bacalao a profundidad con el congrio colorado. La actividad, en este caso, la actividad extractiva está marcada, digamos, por la fuerte presencia industrial, cuya extracción, digamos, corresponde a más del 75% de la actividad en sí.
La próxima, por favor. Ahora, el principal producto de la pesca extractiva es la elaboración de harinas y aceites de pescado. Las harinas y aceites de pescado son productos químicos de origen natural obtenidos de la reducción de la pesca pelágica. La harina de pescado está compuesta en promedio por entre un 60 y 72% de proteína, entre un 5% y 12% de grasa y un máximo de humedad de un 9%, lo que otorga estabilidad y permite almacenarla y manipularla por un tiempo prolongado de acuerdo a datos entregados por la Organización Mundial de Ingredientes Marinos, o IFO. Este ingrediente marino tiene entre sus beneficios la fácil digestibilidad de sus proteínas para los organismos que lo consumen, además de ser rica en ácidos grasos poliinsaturados esenciales como el omega 3, EPA y DHA. El principal uso de la harina de pescado extraída es la formulación de alimentos balanceados para el desarrollo de actividades, tanto como acuicultura, que es la principal, digamos, industria que consume estas materias primas, pero también se ocupa en avicultura, ganadería, entre otros. Actualmente Perú es el primer productor mundial de harina de pescado, seguido de Chile, Tailandia, China y Estados Unidos, según el último anuario estadístico de IFO, durante los primeros 11 meses del 2021. Las producciones acumuladas totales de harinas y aceite de pescado desde los países considerados en el informe ISO, que IFO produce para sus miembros, fueron más altas, año tras año, en un 6%. Perú, Chile e India continúan siendo las únicas regiones que reportan una mayor producción acumulada de harina de pescado en 2021 con respecto al mismo periodo del 2020. Sin embargo, en términos de aceite de pescado, Islandia también logró mejorar su producción acumulada. Ahora, en la figura 6 podemos ver el consumo de harina en el mercado interno chileno. Y aquí podemos decir que paradójicamente, siendo el primer exportador pesquero de la región ALC en términos de valores, con un superávit anual mayor a 5.000 millones de dólares, ha ido aumentando las importaciones de harina y aceite de pescado para suplementar o complementar las disponibilidades internas hasta un valor superior a los 437 millones de dólares. En la figura número 7 podemos ver también las exportaciones por líneas de elaboración, sector extractivo y acuícola. Aparecen principalmente congelados, también fresco congelado, que corresponden principalmente a exportaciones del sector acuícola, pero también aparece la harina y el aceite de pescado. La harina y el aceite de pescado, el 75% del volumen exportado viene de la pesca extractiva. Los principales mercados de esta harina son China, Corea del Sur y Japón, con un 37,5%, un 20,3% y un 12% respectivamente. Ahora, los productos que se exportan en general son harina super prime, prime y estándar, aproximadamente. ¿Por qué es importante señalar la producción de harina de pescado y su fuente u su origen? Eso viene explicado en la próxima diapositiva, por favor. Como nosotros lo mencionamos, la principal materia prima para la elaboración de alimentos en la industria acuícola es justamente la harina y el aceite de pescado. ¿Qué implica, digamos, esto? Estas materias primas, la industria acuícola, al ser sometida, digamos, a estándares de certificación, los estándares de certificación van a empezar a exigir que las materias primas estén certificadas. En este caso, ASC ha sacado, próximamente va a lanzar un estándar para plantas de elaboradores de alimentos, y esto implica que este alimento va a estar certificado ASC, pero a su vez esta certificación va a exigir que todas las materias primas que se ocupen para elaborar este alimento tienen que estar a su vez certificadas bajo un esquema como Marine Trust, por ejemplo. A futuro, la idea es empujar, digamos, que todas las materias primas que provengan y que abastezcan
la producción de alimentos de pescado, principalmente destinados a la acuicultura, estén certificados y estén reconocidos por algún esquema que avale la sustentabilidad. También esto se empuja, digamos, lo que quiera es empujar que los alimentos estén certificados ya sea por MSC o por Marintas. La próxima, por favor. Muy bien. Pero ¿qué pasa con la producción acuícola en Chile? Ya vimos, digamos, que uno de los principales está conectado desde el punto de vista sustentable, porque van a empezar a exigir que las materias primas que se ocupen sean, digamos, certificadas y estén reconocidas. Pero ¿qué pasa, digamos, con la producción acuícola? Bueno, en este gráfico y estas tablas podemos comentar que Chile es uno de los principales productores acuícolas, tanto a nivel regional como mundial. Dentro de la actividad acuícola, la actividad salmonera sobresale por el resto de las actividades acuícolas, siendo Chile actualmente el segundo productor a nivel mundial. Si observamos en el gráfico número 8, la figura número 8, las cosechas de los últimos 2 años, la cifra del 2021 en realidad fue un 2,8% inferior al 2020. Esto es sacado también del informe del Anuario Estadístico de Pesca de la Subsecretaría de Pesca, ¿ya? Por lo tanto, son datos preliminares. Ahora, en total se cosecharon más de 1,42 millones de toneladas, y de estas, más del 68% corresponde a cosecha de peces, mientras que los aportes de moluscos y algas fueron de un 30,2% y 1,2% respectivamente. Dentro de las principales productos acuícolas, que son los peces, se produjeron 3 especies principalmente, derivadas de la industria salmonera: salmón atlántico, cuyas cosechas equivalen al 74,9% del total; trucha arcoíris, cuyas cosechas equivalen al 5,8% del total; y salmón cojo, cuyas cosechas equivalen al 19,3% del total. Como ya lo mencionamos, Chile, siendo el segundo productor mundial de salmón, concentra, digamos, el 27% de la producción mundial de estas especies en el mundo. Respecto, es una actividad importante en Chile, ¿ya? Bien sabido es que después del cobre es el segundo en valor. Y los principales mercados a los cuales se exporta la producción acuícola es Estados Unidos, Brasil y Rusia, que concentran el 85% de las exportaciones. Y como dato relevante podemos mencionar que durante el 2020, o durante esta época que hemos tenido pandemia, Estados Unidos y Brasil aumentaron en un 33,7% y un 63,5% los envíos, respectivamente. Por lo tanto, la producción acuícola sigue siendo un actor relevante en la actividad económica. La próxima, por favor. Ahora, la situación actual de la industria plantea una serie de desafíos. Uno es el alto uso de antibióticos, una percepción negativa por parte de un sector de la sociedad, lo que conlleva un cuestionamiento en su actividad. El cambio climático, y la crianza también, que está cada vez más enfocada en respetar parámetros de bienestar animal. Cambio climático por todos los fenómenos que han sucedido en Chile. Uno de los fenómenos que tuvimos hace poco, en el año 2016, fue justamente la floración de algas nocivas, que está relacionada, digamos, estudios han dicho que está relacionada, digamos, al cambio climático, dado que las condiciones ambientales en el sur austral de Chile comienzan a cambiar debido a este fenómeno. ¿Ya? Pero aún así la industria ha logrado mantenerse y crecer paulatinamente. De hecho, un aumento sostenido de esta actividad durante la pandemia, especialmente en los mercados de Estados Unidos y Brasil, como lo mencionamos anteriormente. Ahora,
para hacer frente a estos desafíos, la industria cada vez busca con más énfasis identificar su producción con el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad, manteniendo su producción sin deteriorar el entorno. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lograr, digamos, integrar la opinión de los actores relevantes, de los stakeholders, de las partes interesadas donde se desarrolla la actividad en Chile? Y para lograr esto, ¿realmente ayudan los programas de certificación voluntaria? Para hacer una aproximación de esto, nos vamos a la próxima diapositiva. En esta diapositiva, lo que quiero mostrar es más o menos cómo han sido los procesos de evaluación a los que se ha sometido la industria. En estos gráficos podemos mirar las principales no conformidades detectadas en los procesos de auditoría ASC realizados en los centros de cultivos de salmón, los cuales nos indican cuáles son las brechas que la industria debe mejorar para conseguir un reconocimiento en base a que su producción es sustentable. El gráfico número 9 de la izquierda muestra la evolución de las principales no conformidades en los ámbitos medioambientales que se han detectado en las auditorías ASC. Y el gráfico número 10 muestra las no conformidades detectadas en los principios que evalúan, digamos, aspectos sociales, tanto como de buen empleador como relaciones con la comunidad. En el gráfico número 9 de las no conformidades ambientales, podemos ver una prevalencia en la barra azul que corresponde a las no conformidades detectadas relacionadas al impacto en el ventos o las comunidades bentónicas que están bajo las concesiones. Existe una prevalencia y sigue siendo relevante, digamos, para la industria mejorar este tema porque aún aparecen no conformidades relacionadas con efectos, digamos, de la actividad en las comunidades bentónicas que están bajo las concesiones. También podemos destacar, digamos, que el uso eficiente de alimentos, que corresponde a esta barra amarilla, las no conformidades han tendido a ir disminuyendo, lo que muestra que la industria sí ha trabajado en pos de mejorar, digamos, la eficiencia en el uso de alimentos para peces. Pero también entendemos que el origen de alimentos aún, esto podría mejorarse una vez que el estándar de plantas de alimentos salga, pero aún aparecen algunas no conformidades relacionadas al origen del alimento, ya que algunas empresas no han podido, digamos, determinar y ahí faltaría tener una mayor retroalimentación con los proveedores de alimentos. Y también existe en los mismos gráficos, en la barra de color verde, corresponde, digamos, a las no conformidades detectadas por los efectos que tiene la actividad en el hábitat en el cual se encuentra inserto. Y eso también indica que hay mucho que trabajar, digamos, en este ámbito. Respecto a las no conformidades sociales, si vemos en el gráfico del número 10, podemos ver que desde el 2015 hasta el 2019, datos extraídos desde la página SC, cuando se inició, digamos, la certificación SC, las principales no conformidades estaban relacionadas con las horas de trabajo y los turnos, digamos, y los sobretiempos, porque se detectó, digamos, que las prácticas no eran del todo correctas. Pero a medida que la certificación fue avanzando y se fueron sumando más empresas, esta brecha empezó a disminuir. Por lo tanto, quiere decir que la industria sí ha tomado, digamos, las no conformidades y ha mejorado este aspecto dentro de sus prácticas. Pero también respecto a lo que es seguridad y salud del trabajador, también podemos ver que empezó muy alto cuando se inició, digamos, la certificación ASC, y esto se ha ido disminuyendo,
pero también existe una prevalencia en lo cual las industrias tienen que seguir, las compañías que componen la industria salmonera tienen que seguir trabajando para mejorar las condiciones y ser totalmente, digamos, cumplir, digamos, con lo que los estándares exigen. Eso respecto a las no conformidades para salmón, pero también hemos tenido auditorías ASC para bivalvos. Por favor, la próxima. Y respecto a los bivalvos, bueno, es algo similar a lo que sucede en los salmones. El gráfico número 11 corresponde a las no conformidades ambientales y el gráfico número 12 a las no conformidades sociales. En el caso de las no conformidades ambientales, también tenemos el impacto en el ventos, lo cual ha ido disminuyendo. También tenemos una prevalencia de la barra verde que corresponde al impacto en el hábitat que se ha detectado, digamos, en la auditoría. Y respecto de las no conformidades sociales, es más o menos similar a lo que sucede en la industria salmonera. La barra amarilla corresponde a a las horas de trabajo y al sobretiempo a los que están expuestos los trabajadores. Y aquí sí tenemos una mayor prevalencia de no conformidades. Y es algo que la industria también tiene que ir trabajando. La seguridad de los trabajadores también se mantiene estable, ¿ya? Y si bien es cierto, puede que aparezca y puede que haya algunas mejoras, aún no son suficientes, digamos, para cumplir con los estándares que exige, digamos, la certificación. Entonces, estos son los principales, es como la principal mirada que tenemos de la acuicultura hoy en día en Chile. Ahora voy a dejar con ustedes a don José Llorente, que les va a explicar en qué consisten los esquemas de acuicultura y la certificación en la calidad de productos pesqueros y acuícolas. Así que eso por mi parte. Muchísimas gracias, Dianel. Buenos días a todos, buenas tardes desde España. En primer lugar, me gustaría agradecer a Michael que me haya invitado a este webinar. Para mí ese es un verdadero honor participar en él. Mi exposición va a ir centrada frente a diferentes peculiaridades de la certificación de los productos pesqueros y acuícolas. Como todos ustedes saben, los estándares y esquemas privados de certificación están cobrando una importancia cada vez mayor en el mercado internacional del pescado. Pero ¿de dónde vienen estos estándares? ¿Cuándo y por qué empezaron a publicarse estas normas? Bueno, pues por dar algún tipo de antecedente, los primeros pasos se dieron en el siglo XX, concretamente en 1963, cuando la FAO publicó el Codex Alimentarius. El Código Alimentario es básicamente un conjunto de normativas y directrices generales de producción que pretendían mejorar la protección de los consumidores, diferenciar la procedencia de los productos pesqueros y, por último, mejorar tanto el producto como el servicio final en cuanto a seguridad alimentaria. El siguiente paso se dio en 1995, cuando se publicó el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable. Desafortunadamente, la adopción de este código no era obligatoria. Aún así, este código ofrece una serie de pautas para asegurar la explotación sostenible de los recursos acuáticos. También la Oficina Internacional de las Epizootias, que es la OIE, publicó en el año 2004 un código sanitario para los animales acuáticos en el que se abordan recomendaciones para el bienestar de los animales. Sin embargo, todas estas regulaciones a nivel internacional no ofrecían suficientes garantías, sobre todo en algunos países, especialmente en aquellos donde existía la percepción pública de que las regulaciones, la legislación, no estaba logrando los objetivos que se esperaban. Entonces, como consecuencia de esto, diferentes organizaciones privadas y algunas gubernamentales empezaron a colaborar en la elaboración y publicación de certificaciones de calidad específicas para productos acuícolas y pesqueras, con la intención
de aportar sellos de aprobación que permitieran crear legitimidad en lo referente a inocuidad alimentaria, calidad y sostenibilidad ambiental. Actualmente, los estándares privados son un mecanismo clave para minoristas y propietarios de marcas comerciales, para que estos minoristas y propietarios de marcas comerciales transfieran sus requisitos de calidad a los otros miembros de la cadena. Esto cobra especial importancia, ya que estos requisitos se integran de manera vertical en la cadena de producción de pescado. Por lo tanto, los estándares y certificaciones privadas ayudan hoy en día a las empresas actuando como un mecanismo que asegura la calidad, la trazabilidad, la estandarización de procesos y de productos. Además, la adhesión a un estándar o una ecoetiqueta, como es el caso de MSC, protege a las compañías frente a una especie de mala prensa generada por algunos stakeholders, pero también ayuda a minoristas y dueños de marcas a aprovechar las demandas crecientes de productos de producción ética. Esto es con cumplimiento social. Como he comentado anteriormente, en los últimos años ha habido un aumento enorme en la publicación de diferentes estándares para privados de calidad tanto pesquera como acuícola. En esta diapositiva se ha intentado resumir por campo de actividad los diferentes estándares que aplicarían a cada uno de los ámbitos de negocio. Por ejemplo, para pesquería, los estándares de referencia hoy en día son MSC, Marine Trust y el Responsible Fishing Vessel, que sería el RRSFV. También podemos mencionar aquí el Free of the Sea. Sin embargo, no vamos a tratar este estándar durante esta presentación. Luego, en cuanto a la producción de ingredientes para alimentos, vamos a citar FAMI-QS, GMP Plus y el FIMAS. Para la producción de harina y aceite de pescado, obviamente Marine Trust es el esquema de referencia. Global Gap, BAP y ASC, aunque este último estándar está pendiente de publicación, permiten la certificación de empresas productoras de pienso compuesto para acuicultura. BAP y Global Gap facilitan la certificación de hatchery, y en el tema de granjas tenemos una amplia gama de diferentes estándares de calidad acuícola, como sería BAP, Global Gap, ASC, la certificación ecológica o orgánica, los términos son iguales, europea y el equivalente para terceros países, que sería el IACP, la certificación de acuicultura ecológica canadiense, la certificación de acuicultura ecológica irlandesa, Naturland y BioSwiss, que son dos estándares privados de acuicultura ecológica. Y por último, para las plantas procesadas tenemos que hacer una distinción. Los estándares que tienen que ver especialmente con acuicultura o únicamente con acuicultura, que sería BAP, MSC y ASC, aunque estos dos últimos solo en cuanto a cadenas de custodia. Y luego los de seguridad alimentaria, como por ejemplo IFS, BRC, IFSS 22000. Y luego tenemos un apartado que está entre medias, que sería el estándar Global Gap, porque Global Gap abarca desde el inicio de la producción, pero también cubre seguridad alimentaria. Entonces sería un estándar que estaría a caballo entre los dos grupos. Bueno, una vez que hemos he listado los principales estándares, me gustaría empezar a hablar sobre las diferentes peculiaridades de cada uno de ellos. Y para ello, si fuera posible, me gustaría empezar con el estándar MSC. Si es que en la presentación me ayuda. En la diapositiva anterior, esta. Siguiente, por favor. Gracias. El estándar MSC significa Marine Stewardship Council, es una organización mundial independiente sin ánimo de lucro que estableció un estándar para la pesca sostenible y además gestiona un programa de certificación y un ecoetiquetado. Fue fundada inicialmente en 1996 y en la actualidad alrededor de unas 300 pesquerías en 40 países diferentes se han unido al estándar.
el estándar de MSC permite determinar si una pesquería cumple con las directrices de buenas prácticas de la FAO y aparte también con las directrices de la Alianza Internacional de Acreditación y Etiquetado Social y Ambiental, que esto es ISEAL, ¿ok? Pero aparte de estos datos así muy rimbombantes, ¿qué es lo que verdaderamente evalúa la certificación MSC? En primer lugar, si las poblaciones son sostenibles o no son sostenibles. Esto quiere decir que la actividad pesquera debe realizarse a un nivel donde se garantice su continuidad de forma indefinida y que las poblaciones de peces continúen siendo productivas y prósperas. Otra cosa que se evalúa es la minimización del impacto ambiental. Primero hay que identificar qué impactos se ocasionan y hay que tener claro que la pesca debe gestionarse cuidadosamente de una manera que otras especies y hábitats dentro de este ecosistema permanezcan sanos. Y por último, se hace mucho hincapié en cuanto a la gestión de las actividades pesqueras. Las pesquerías con certificación MSC deben cumplir todas las normativas y legislación pertinente y aplicable, y además deben de ser capaces de adaptarse a cualquier variación, tanto en las circunstancias medioambientales como legislativas. La certificación MSC está al alcance de cualquier tipo de pesquería extractiva, sin importar envergadura, escala, sistema ecológico, localización geográfica o tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que quedan incluidos las pesquerías monoespecíficas de una sola especie, multiespecíficas, más de una especie, de arrastre, de palanque, de rastrillo, con nasa, de agua dulce, marinas, pelágicas, demersales, todas. ¿Vale? Simplemente las pesquerías deben cumplir una serie de requisitos. Pero lo interesante, ¿qué coste conllevaría una certificación MSC? Bueno, no es fácil de contestar a esto, sobre todo teniendo en cuenta que el periodo de certificación para MSC puede estar entre 12 y 18 meses, ¿vale? Y aplican aquí muchas variantes. Pero bueno, por decir una cifra general o una horquilla, podríamos decir que la certificación podría oscilar entre los 15.000 y los 120.000 dólares. Pero recuerden, tenemos que tener en cuenta que es un proceso muy largo, entre 12 y 18 meses, y en el que influyen muchos factores. Los más importantes son, primero, la complejidad de la pesquería. Como comprenderán, no es igual certificar una pesquería monoespecífica que una multiespecífica. También la información de seguimiento que haya disponible sobre la pesquería. No es igual una pesquería que se lleva monitorizando muchos años con una pesquería de la que no existe apenas datos. Obviamente el proceso será más largo y habrá que implementar estudios nuevos. Y, por último, el nivel de participación de las partes interesadas. Una parte muy importante de la asesoría de Marine Trust es la colaboración interespecífica, entre los diferentes stakeholders, de las diferentes partes interesadas. Cuanto mayor y más efectiva sea esa colaboración, más rápido y barato, obviamente, será el proceso de certificación. ¿Cuáles son las etapas de la certificación para pesquerías MSC? Obviamente, podemos citar aquí 5 fases diferentes. La primera, que sería la fase de preevaluación, aunque esta fase no es obligatoria, es una fase opcional, siempre es preferible, es recomendable tener una preevaluación de la pesquería antes de la certificación o de la evaluación completa, porque nos va a permitir identificar puntos de mejora. La siguiente fase sería la evaluación completa, esta ya sí que es una parte obligatoria, en la que suele durar entre 8 y 18 meses, lo normal suelen ser 12, ¿vale? Y aquí lo que se hace básicamente es que se identifican de manera definitiva los puntos de mejora, los puntos de no cumplimiento, y se permite a las partes interesadas participar e incluso hacer alegaciones a los findings, a los hallazgos del asesor. La tercera parte sería la certificación, que una vez que se evalúa que la pesquería cumple con los requisitos del estándar, se realiza la certificación. La certificación para las pesquerías en MSC es de 5 años. Y la pesquería debe de cumplir con los requisitos del estándar durante todo el periodo de certificación, durante los 5 años. Para asegurar esto, se hacen auditorías anuales.
Y el último paso sería la reevaluación, que es cada 5 años se vuelve a hacer una asesoría, una evaluación completa del grado de cumplimiento de la pesquería. Una cosa interesante del estándar de MSC que me gustaría comentar es, bueno, dada la complejidad de la certificación de MSC, porque es un estándar muy técnico, con una gran cantidad de trabajo científico, y la necesidad de constatar la sostenibilidad de otro tipo de pesquería, MSC ha desarrollado, para aquellas pesquerías que hoy por hoy no cumplen con la totalidad de los requisitos del estándar, ha desarrollado un programa que se llama FIP, que es el Programa de Mejora de Pesquería, que en lo que se pretende es que la pesquería se vaya adaptando de manera gradual a la práctica de manejo sostenible, con la idea final de obtener, con el paso del tiempo, obviamente no muy lejano, la certificación completa de MSC. ¿Vale? Un FIP consta principalmente de 4 pasos. Primero, obviamente, ahí la pesquería debe de, junto con todas sus partes interesadas, deben de aplicar para un FIP. Un asesor especialista e independiente debe de realizar la preevaluación de este FIP y ver el grado de cumplimiento y señalar las deficiencias conforme al estándar. La segunda parte sería un plan de acción destacando las prácticas que se deben de mejorar o los puntos de mejora y al mismo tiempo establecer un tiempo en el que se van a implementar las acciones correctivas para esos puntos de mejora. Por último, es someterse a la evaluación final MSC. Esto no es un periodo de 1 año, suelen ser periodos como mínimo de 5 años, aunque se han dado casos en menos, pero bueno, permite a las pesquerías evolucionar poco a poco dentro del estándar MSC. Por último, y no queriendo ahondar mucho en el estándar MSC, porque no quiero extenderme demasiado, quiero también mencionar la otra posibilidad de certificación que ofrece MSC, que sería la cadena de custodia. Como he dicho antes, el estándar MSC, junto con la cadena de custodia, permite aplicarlo en cualquier agente del mercado. Quiero decir, organizaciones individuales, grupos, siempre que tengan propiedad del producto o manipulen el producto. Entonces aquí podemos incluir mayoristas, procesadores, minoristas, empresas de catering, comerciantes y un largo etcétera. La certificación de cadena de custodia lo que garantiza es que cualquier producto que lleve la ecoetiqueta MSC procede de una pesquería sostenible y que está certificada por MSC. Pero también hay que destacar que cada miembro de la cadena de suministro que reclame la propiedad del producto o lo transforme, tiene que obtener la certificación de cadena de custodia MSC hasta que el producto esté en el envase final que va a estar de cara al público. Bien, este sería el estándar MSC. Creo que no me quiero extender más. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, el siguiente estándar con el que, del que me gustaría hablar es el estándar Marine Trust. La gente que lo conozca, este estándar, estará un poco extrañada de que lo haya incluido, incluso relacionado con el estándar de pesquería. Pero bueno, lo intentaré aclarar un poco más adelante. El estándar Marine Trust fue creado en 2009 y su propósito era el de mejorar tanto el abastecimiento de pesquero sostenible como la producción de ingredientes marinos sostenible. Fue inicialmente creado por IFO, que es The Marine Ingredients Organization, pero hoy en día es una entidad privada. El estándar Marine Trust tiene 3 componentes principales. El primero que sería la asesoría de pesquería. El segundo que sería la factoría, la fábrica donde se produce la harina, aceite de pescado, incluso el concentrado de proteína de pescado. Y por último, la cadena de custodia. Con respecto al tema de las pesquerías, de la asesoría de pesquería, aunque la unidad de certificación de Marine Trust es la fábrica donde se produce el aceite y la harina de pescado, es un requisito indispensable antes de obtener la certificación de la harina de pescado, la asesoría sobre sostenibilidad de las materias primas y, por tanto, de la pesquería de la que proceden. Bien, en este aspecto, Marine Trust reconoce la certificación de pesquería MSC, de manera que se facilita para los productores de harina de pescado que utilizan materias primas provenientes de
pesquería certificada MSC el proceso. Para aquellos que no, tienen que establecer un proceso inicial de asesoría de la pesquería y, por tanto, de la materia prima que están utilizando. Como esto no es fácil y no es fácil cumplir con los requisitos del estándar, Marine Trust, al igual que MSC, ha construido un programa que se llama Programa de Mejoramiento Marine Trust, o IP, que lo que hace es, aunque una pesquería no esté certificada MSC sostenible, siempre y cuando todo el volumen de la pesquería se destine a producción de harina y aceite de pescado, ¿va? Permite que la fábrica que utiliza esa materia prima pueda certificarse, siempre y cuando esa pesquería haya aplicado para un IP, para un Improver Program, ¿va? Y lo que se garantiza es que toda la producción de la fábrica de harina y aceite de pescado que utiliza esa materia prima no certificada es completamente trazable hasta una pesquería que pertenece al sistema de mejoramiento de la pesquería. Digamos que es como una especie de atajo, pero conlleva una obligación por parte de la pesquería en obtener la certificación inicialmente Marine Trust y después MSC para esa pesquería en un tiempo no demasiado lejano. Siempre se suelen establecer entre 5 y 6 años. Bien. El siguiente componente del estándar Marine Trust sería lo que viene siendo factoría. Este estándar se conocía anteriormente como IFO-RS. Y es muy importante porque en la actualidad más del 50% del total de producción de harina y aceite de pescado a nivel mundial está certificada Marine Trust. Esto permite respaldar un crecimiento del mercado sostenible, por un lado, y por otro, disminuir el impacto ambiental del negocio de producción de harina de pescado en el medio ambiente. El estándar Marine Trust garantiza diferentes objetivos. Primero, y más importante para mí, la erradicación de material de pesca ilegal no reglamentado o no declarado. Segundo es que las materias primas utilizadas en la producción de ingredientes marinos provienen siempre de pesquería gestionada de manera sostenible, ya sean certificadas por MSC o dentro de un Improver Program, o no certificadas, asesoradas por el estándar Marine Trust. Marine Trust, este estándar también promueve las prácticas eficientes de producción de ingredientes marinos para reducir el impacto de la fabricación en el medio ambiente, y también se promueve las buenas prácticas de fabricación. Una parte muy importante del estándar Marine Trust para factoría tiene que ver con seguridad alimentaria y buenas prácticas de producción. De hecho, si la empresa productora de harina o aceite de pescado está certificada FEMAS, GMP Plus o tiene la certificación PAC del gobierno chileno, se convalida y este apartado entero no tiene por qué auditarse. En el caso de la PAC serían, según no recuerdo, 5 puntos en concreto que tienen que ver con la calibración de material y algo más, pero no mucho más. Otra de las cosas que ofrece el estándar Marine Trust es el aseguramiento de la trazabilidad. Y por último, tiene un componente importante en cuanto al cumplimiento legal, cumplimiento medioambiental y sobre todo cumplimiento social de la empresa con los trabajadores. Un apartado entero del estándar tiene que ver con cumplimiento social. Como no quiero extenderme más, vamos a pasar al siguiente componente del estándar Marine Trust, que es el estándar de cadena de custodia. El estándar de cadena, es la diapositiva anterior. Ya terminamos esta de Marine Trust, ya termino con esta. La siguiente tiene que ver con productos acuícolas, no es problema, lo podemos hablar después. El estándar de cadena de custodia de Marine Trust protege la identidad de los productos vendidos en el mercado global y garantiza prácticas de certificación consistentes y competentes. Su objetivo es demostrar trazabilidad completa de los productos, desde la materia prima hasta la fabricación y hasta la entrega de los productos pesqueros puros, que en este caso sería la harina y el aceite de pescado y el concentrador de proteína de pescado. Para una trazabilidad completa se requiere
que se mantenga la integridad del producto a lo largo de toda la cadena de suministro y, por supuesto, que haya una separación entre productos certificados y productos no certificados. En eso consiste la certificación de cadena de custodia. Un ejemplo claro. Pensamos que hay una persona que tiene un producto certificado, harina de pescado certificada, es un productor, lo vende a un trader y ese trader lo vende a un comprador final. Para mantener la integridad de la cadena de custodia, porque la harina de pescado no se vende en base individual, se venden normalmente en formato grande, big bag, 1000 kilos. El trader tiene que estar certificado cadena de custodia, si no se rompería la integridad de la cadena de custodia. Bien, eso sería un ejemplo. Y bueno, vamos a pasar a la parte de certificación en productos de la acuicultura. Les parecerá un poco raro que la siguiente diapositiva, pero creo que es muy importante, antes de entrar en profundidad con el tema de las certificaciones acuícolas, mencionar y definir las diferentes siglas que normalmente están incluidas en todo y cada uno de los estándares. Vamos a empezar con esta primera, que es GFSI, es Global Food Safety Initiative. El GFSI es una iniciativa impulsada por diferentes empresas para el desarrollo de sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos y para garantizar que las instalaciones alimentarias procesen los alimentos de manera segura y que estos alimentos sean seguros para los consumidores. GFSI, como iniciativa, supervisa y aprueba diferentes plataformas de auditoría, quiero decir, estándares, que cumplen los criterios de GFSI. ¿Esto qué significa? Cualquier estándar que esté reconocido GFSI añade a la certificación propia del estándar la certificación en cuanto a seguridad alimentaria. Bien, ejemplo de estándares reconocidos GFSI. Tenemos el FSSC, que sería el antiguo ISO 22000, Primum GFS, Canada GAP, SQF, BRC, Asian GAP, Global GAP y BAP. Aunque esto lo hablaremos más tarde, BAP solamente está reconocido GFSI para las plantas de procesado. En cambio, Global GAP está reconocido desde la granja, a nivel de granja. Bien, hemos dicho GFSI, vamos a pasar a GSSI. GSSI significa Global Sustainable Seafood Initiative. ¿Va? Es una asociación público-privada, disculpen, es una asociación público-privada que trabaja con el propósito de preservar los océanos. Es básicamente sostenibilidad. Y lo que certifica, si se puede decir certificar, es que se cumplen que los estándares que están incluidos dentro de esta iniciativa cumplen los objetivos de desarrollo sostenible de la FAO. ¿Vale? Los principales estándares que son GSSI, tenemos tres estándares de pesca, que son más, pero bueno. El primero, que sería el Alaskan RFM, el Icelandic RFM, es el Responsible Fishery Management en Alaska, igual, pero en Islandia, igual, pero en el Golfo, este que sería el estándar MSC, el BIN, que es el equivalente en Irlanda, y luego tenemos Global GAP, ASC y BAP, que serían los tres estándares específicos para acuicultura. Me gustaría resaltar aquí, GSSI no tiene nada que ver con seguridad alimentaria, es solo sostenibilidad. Bien, por último, tenemos otra iniciativa con nombre muy parecido, con las mismas letras, pero que significan una cosa diferente, que sería GSI, es Global Salmon Initiative. Global Salmon Initiative es una iniciativa establecida por los principales CEO de la industria salmonera a nivel mundial. Actualmente representan al 40% de los productores y su cometido básicamente es demostrar o hacer ver a la opinión pública que la producción de salmón, de acuicultura, es sostenible, tiene una huella ambiental baja y esta producción tiene un enorme impacto tanto social como económico. Simplemente es el cometido del GSI. Comentar también, GSI también tiene que ver con sostenibilidad, para nada con seguridad alimentaria. Bien,
Bueno, una vez que hemos descrito estas tres iniciativas, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y comenzamos con el estándar BAP. BAP es Best Aquaculture Practices. Es un programa de certificación voluntaria que cubre los aspectos más importantes de las operaciones acuícolas y además proporciona una herramienta para cuantificar el cumplimiento de esos aspectos más importantes. Este estándar es propiedad y además fue desarrollado por la Alianza Global de Acuicultura, que es AGAA, ¿vale? Este es un programa muy extendido en los Estados Unidos y en todos los países que exportan a Estados Unidos. Sin embargo, no es un programa muy famoso en el resto del mundo, como por ejemplo Europa o Asia. La granja o las fábricas de procesado certificadas BAP, tanto en Europa, que se concentran, creo que son 4, en Escocia y otras 3 en Turquía, y luego las que hay en Asia, tienen que ver con empresas que directamente exportan a Estados Unidos. No porque sea un estándar aceptado o famoso dentro de esos países. Bueno, los elementos clave de la certificación BAP son el medio ambiente. BAP se centra en la calidad de los sedimentos y la calidad del agua, la sostenibilidad de la harina y el aceite de pescado que tienen en el alimento de los peces, el control de escape, el uso de organismos genéticamente modificados, que son GMOs, las interacciones con predadores y con la fauna silvestre y también el almacenamiento y eliminación de insumos. También tiene un componente importante en cuanto a responsabilidad social, centrándose en los derechos de propiedad y cumplimiento legal, las relaciones con la comunidad, la seguridad en el trabajo y las relaciones con los empleados. Hay que fijar también el bienestar animal, porque hay muchas cláusulas relacionadas con la salud y bienestar animales, la bioseguridad y el manejo de enfermedades. Obviamente, la parte de procesado tiene un componente muy grande en cuanto a seguridad alimentaria y se centra en el control de residuos contaminantes, la cosecha, el transporte y los estudios de puntos de control crítico, lo que sería el APPCC. Y por último, como comprenderán, cualquier estándar de acuicultura tiene un componente grande de trazabilidad. BAP, como estándar general, ha generado una serie de subestándares que son de aplicación en las diferentes fases de producción en acuicultura y también para diferentes especies. Por ejemplo, tenemos el estándar de Hatchery y Nursery, que se centra en la reproducción, la eclosión y la cría durante la primera etapa más temprana de los peces. Luego tenemos el estándar de granja. Aquí podemos diferenciar granjas marinas y granjas marinas de salmón. El estándar es muy parecido, pero no son idénticos. Pero también hay que tener en cuenta crustáceos y otro tipo de peces. Tenemos las plantas de producción de alimento compuesto, lo que serían las plantas que producen el pienso para acuicultura. Y por último, las plantas de procesado. Se cubren los procesos de procesado, congelación, cocción e incluso el envasado. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente otra vez, si no le importa. Bien. En esta diapositiva he intentado resumir el proceso de certificación BAP, el tiempo que dura el proceso de certificación BAP. Me gustaría comentar que BAP es un estándar un poco diferente a los demás en cuanto a la aplicación. ¿Por qué? Porque el productor no aplica directamente con un cuerpo de certificación. Directamente aplica con el estándar, se paga la fianza, el estándar decide si la compañía es elegible o no elegible. Si es elegible, el estándar decide qué cuerpo de certificación va a hacer la auditoría, informa al cuerpo de certificación, se planea la auditoría, se hace la auditoría. Si sale alguna no conformidad, se cierra dentro de los 28 días por auditoría. Y por último, una vez que se han cerrado las no conformidades, existen 60 días post auditoría para hacer la revisión técnica del dato y la decisión de certificación. Por lo tanto, el intervalo de certificación suele estar entre los 150 y los 180 días. Pero, como he dicho, esto puede variar mucho. Pero
por poner una cifra redonda. Bien, esto sería en cuanto al estándar BAP. Voy a pasar a describir un poco sobre el estándar ASC en la siguiente diapositiva. ASC significa Aquaculture Stewardship Council, ¿vale? Este estándar se desarrolló inicialmente en Europa, aunque hoy por hoy es muy famoso y se ha extendido no solamente a Europa, sino a Estados Unidos, toda América del Sur, incluso África. Las normas de ASC se desarrollan de acuerdo con las directrices de la FAO y su papel es gestionar la aplicación de los diálogos de la acuicultura que fueron publicados por la WWF, World Wide Fund, ¿vale? Es un estándar bastante innovador con un componente científico muy grande y cuya intención es minimizar el impacto ambiental y social de las piscifactorías comerciales a través de un programa de mejora continua. Sí, los puntos claves del estándar ASC son, obviamente, el cumplimiento con todas las leyes y regulaciones, tanto nacionales como locales, que sean aplicables. Las granjas deben estar localizadas en lugares ambientalmente adecuados y además se centra en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales. Da mucha importancia a la colaboración y la consulta con las comunidades vecinas. Promueve las prácticas de cultivo responsables, así como la gestión de la salud y el bienestar de los animales. Los reproductores tienen que cumplir una serie de requisitos específicos y también ASC se centra en el efecto de la operación de agricultura en las poblaciones silvestres. También promueve la utilización de recursos de una manera ambientalmente eficiente y la trazabilidad. Esos son los principales aspectos de ASC. En la siguiente diapositiva he intentado también resumir el proceso de certificación de ASC. El tiempo medio para la obtención de la certificación ASC varía en función de diferentes aspectos, como la disponibilidad de auditores, la presencia de no conformidades durante la auditoría, los comentarios de los stakeholders, teniendo en cuenta que para ASC un stakeholder, una parte relacionada puede ser cualquier persona, incluido el estándar. Pero bueno, por dar una cifra, suele estar entre los 100, 120 días. Pero como les he dicho, esto está sujeto a muchos cambios. En cuanto al coste de la certificación, esto es bastante difícil de estimar, porque hay dos componentes principales que son requisitos del estándar, cuyos costes no son fácilmente generalizables. Me refiero en concreto al estudio de impacto ambiental y biodiversidad, que sería el BEIA, y luego el estudio participativo de impacto social, que es el PSIA. Dependen del profesional, dependen del territorio, dependen de la empresa, dependen de 1000 cosas. Entonces, son dos requisitos obligatorios, pero es muy difícil cuantificarlos sin conocer las partes específicas o las peculiaridades de cada una de las compañías. Pero bueno, eso en cuanto al proceso de certificación. En la siguiente diapositiva, me gustaría también presentarles ASC, el certificación ASC cadena de custodia. La certificación de cadena de custodia para ASC garantiza que cada distribuidor, procesador y minorista que comercialice productos con certificación ASC cuenta con sistemas de trazabilidad efectivos. ¿Qué es lo que asegura esto? Que el producto final, con etiqueta ASC, sea trazable hacia una granja certificada ASC y que haya trazabilidad completa. Bien. ASC, teniendo en cuenta que la gran parte de los comercializadores de pescado comercializan, perdón por la redundancia, tanto pescado salvaje de pesca extractiva como pescado de acuicultura, a la hora de diseñar la cadena de custodia, pensó en utilizar el mismo sistema y el mismo estándar que MSC. Entonces, el estándar de cadena de custodia de ASC es igual que el de MSC, simplemente que se varía el origen del producto final.
Uno proviene de pesca extractiva y el otro proviene de acuicultura. Pero los dos aseguran trazabilidad completa del producto final hacia la fuente de origen que está certificada MSC en un caso o ASC en otro. Bien. En la siguiente diapositiva me gustaría también comentar que existen varias opciones de certificación para la empresa. Desde el sitio único hasta las compañías que tienen varios sitios productivos pero no tienen un sistema general de control de la calidad. En el caso de ASC se llama IMS. Luego también están para compañías grandes en las que sí tienen multisitios y tienen un sistema de control de la calidad, a la opción de grupo de productores, que son diferentes entidades legales que se ponen de acuerdo para obtener un certificado común. Es una certificación un poco extraña, pero se da la posibilidad. Y por último, igual que MSC, ASC ofrece la posibilidad de certificación a organizaciones orientadas al consumidor. Un ejemplo claro es McDonald's. Bueno, creo que he dicho bastante sobre ASC. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y continuar con el siguiente estándar, que sería el estándar Global Gap. Global Gap es el estándar más antiguo relacionado con la certificación en acuicultura. Es cierto que no solamente certifica acuicultura, sino que certifica, no sé, desde frutas y verduras hasta flores, ganado. Entonces, IFA, Global Gap, es un conjunto de normas que llevan funcionando casi 20 años, pero tienen una parte común que sería el IFA, Integrated Farm Assurance, que es común para todos los productores, para todos los granjeros, y luego tienen diferentes secciones específicas para cada uno de los tipos de cultivo. En este caso sería acuicultura. Entonces, con respecto a Global Gap, creo que es importante resaltar que Global Gap, la certificación IFA para acuicultura, es la única norma que está reconocida tanto por GFSI como por GSSI a nivel de granja, para todos los peces, crustáceos, moluscos e incluso macroalgas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque da una certificación de calidad y al mismo tiempo una certificación de seguridad alimentaria con solo una certificación. Y considerando que Global Gap no es como BAP. BAP, si quieres certificar una hatchery, tienes que hacer hatchery, después tienes que hacer granja, después plantas de procesado y después cadena de custodia. Con la certificación Global Gap, con un solo certificado, tienes toda la cadena de producción incluida. ¿Va? Bien. Comentar también que, bueno, generalidades sobre la norma IFA de acuicultura. La norma IFA de acuicultura es una norma global para las prácticas de producción responsables que cubre toda la cadena de producción. Desde los reproductores o los seedlings, que serían semillas, por ejemplo, en bivalvo. Los alimentos compuestos, que serían los alimentos que se utilizan para el cultivo de peces, hasta la producción, la cosecha, el transporte, el procesado, todo. Entonces, Global Gap adopta un enfoque bastante holístico y cubre la inocuidad alimentaria, la salud y el bienestar de los peces, la sostenibilidad ambiental, la biodiversidad, los procesos de producción, el cumplimiento legal y la trazabilidad. Además, para las empresas de acuicultura, la asesoría de buenas prácticas sociales, que se llama GRASP, es obligatoria. De manera que la certificación Global Gap para acuicultura también asegura las buenas prácticas sociales. Global Gap se fundamenta en los 4 pilares de las directrices técnicas de la FAO para la certificación de la acuicultura y el código sanitario de la OIE, disculpen. Por último, y como diferencia con respecto a algunas, la certificación Global Gap es anual. Uno recibe la auditoría y su certificado dura 1 año. Aunque esto está en proceso de cambio porque se pretende, en la última comisión del comité, en la última reunión con el comité técnico, se están planteando certificaciones a 3 años, donde haya una inicial, una surveillance y una recertificación, pero hoy por hoy la norma actual son
anuales, las certificaciones. En la siguiente diapositiva también me intento describir las diferentes opciones de certificación. Ustedes se darán cuenta que son las mismas que ASC. Lo único que cambia es que el sistema de control de la calidad en ASC se llama IMS y aquí se llama QMS. Bueno, digamos que Global Gap salió antes que ASC. Solamente voy a decir eso. Pero como tema adicional me gustaría también comentar que Global Gap permite la certificación de empresas que tengan o propiedad paralela o producción paralela. Producción paralela. Una misma empresa produce productos certificados Global Gap y productos no certificados Global Gap. No se puede producir las dos cosas en el mismo sitio de producción, pero sí en diferentes sitios de producción bajo la misma compañía. Simplemente hay que informar a Global Gap, informar al auditor y el auditor pondrá especial atención a los sistemas de trazabilidad y de separación entre productos certificados y no certificados. ¿Vale? De la misma manera tenemos la propiedad paralela. Una compañía vende productos certificados y productos no certificados. Sería lo mismo. Simplemente se pone más atención a los sistemas de trazabilidad y separación. En la siguiente diapositiva me gustaría también resaltar una cosa interesante, que sería la certificación IFA para acuicultura. También permite a las compañías el acceso a unas certificaciones adicionales que se llaman add-ons. Son bastante importantes porque tratan en concreto este ejemplo sobre una certificación específica para el uso de organismos, para el uso libre, disculpen, la producción libre de organismos genéticamente modificados. Entonces, existe un add-on para cada una de las diferentes partes del proceso de producción. Está el módulo 1, que sería para las plantas productoras de pienso, el módulo 2, que sería para granjas, y el módulo 3, que son para las plantas de procesado. En la siguiente diapositiva intento resumir el proceso de certificación para un Global Gap. Aquí el productor se aplica directamente con el cuerpo de certificación y el proceso de certificación varía entre 115 y 150 días, dependiendo de el planteamiento de la auditoría, del análisis de la información que se le requiere al cliente, porque Global Gap pide muchos datos específicos, tanto como en producción anual, compra de juveniles, compra de huevos, producción interna de huevos, producción interna de alevines, uso de pienso. Son datos que son muy específicos que además tienen que ser analizados por los dos, tanto por el cuerpo de certificación como por Global Gap, porque en función de eso se paga una fianza directamente con el estándar. También se hace un análisis de la posible producción paralela o propiedad paralela. Pero digamos que está entre eso, entre los 115 y 150 días, dependiendo de la existencia de las conformidades. Lo interesante es que después las compañías tienen 28 días para el cierre, después de la auditoría, para el cierre de las posibles no conformidades, y que desde que se cierran las no conformidades, el cuerpo de certificación tiene 28 días para hacer la revisión técnica y la revisión de certificación y emitir el certificado, en el caso de que se considere oportuno. Un total de 56 días desde la auditoría hasta la obtención del certificado. En la siguiente diapositiva me gustaría comentar que después del año pasado, que ha sido un año desde el punto de vista de Global Gap muy loco, porque existían 3 versiones disponibles al mismo tiempo, 5.2, 5.3 GFS y 5.4 GFS. Ahora la versión actual, que está in force, que funciona ahora, es la 5.4 GFSI. Sin embargo, esta versión va a ser reemplazada dentro de poco por la versión 6. Y esta versión 6 va a tener dos componentes, la versión Smart y la versión GFSI. La diferencia entre la versión Smart y la versión GFSI es que la versión Smart no tiene componentes de seguridad alimentaria y por lo tanto todas las cláusulas que tengan que ver con seguridad alimentaria no aplican. Pero hay que dejar claro que el productor que obtenga esta certificación no va a tener relación ninguna con GFSI y por tanto con una certificación de seguridad alimentaria. Bien. Ya sé que ustedes pensarán que, bueno, la presencia de Global Gap en América como continente y en América del Sur como subcontinente es relicta. Fue muy importante en el pasado, pero no ahora. Bueno, eso es cierto.
pero la publicación del nuevo estándar de la nueva versión, la versión 6, junto con el acuerdo con diferentes compañías, mayoristas y cadenas de supermercados. De hecho, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que yo creo que he introducido una noticia. Como decía, el acuerdo que se ha hecho con diferentes supermercados, un ejemplo claro es Walmart. Walmart ha hecho un acuerdo con Global Gap de manera que cualquier productor certificado IFA será reconocido como que cumple los requisitos internos de Walmart en cuanto a trazabilidad, biodiversidad y seguridad alimentaria. De manera que con un solo certificado cumplimos todos los requisitos de Walmart. Entonces, esto va a implicar, obviamente, no solamente un aumento de demanda del producto Global Gap certificado en Estados Unidos, sino en el resto del mercado, porque Walmart es solamente una de las cadenas de supermercados que ha llegado a este acuerdo con Global Gap. No solamente para pescado, sino también para frutas, verduras. Sí, para frutas y verduras. Y están planteando ahora lo que sería lo que es el tema de ganadería. Pero bueno, me parecía importante resaltar esta noticia sobre el acuerdo entre Walmart y Global Gap. En la siguiente diapositiva me gustaría hacer una comparación entre los tres principales estándares que hemos descrito, que sería ASC, BAP y Global Gap. En la primera, bueno, ya lo hemos comentado, el reconocimiento GFSI, recuerden, Global Food Safety Initiative, seguridad alimentaria. Global Gap, certificado para todo el proceso de productivo, BAP solo para el procesado, ASC nada. ASC no tiene nada que ver con seguridad alimentaria. GSI, los BAP y ASC están reconocidos por GSI, sin embargo, Global Gap no. GSSI, los tres están reconocidos para Global Gap. Los tres estándares, ASC, aunque está pendiente de publicación, BAP y Global Gap, el estándar para productores de pienso compuesto en Global Gap se llama CFM, pero los tres estándares permiten la certificación de alimento compuesto para acuicultura. BAP y Global Gap permiten la certificación de hatchery, no ASC. Los tres estándares permiten la certificación de granja y los tres tienen cadena de custodia. En la siguiente diapositiva vemos que los tres estándares permiten la certificación de grupo y los tres tienen una etiqueta para el producto destinado al consumidor final. Pero como tema diferencial, decir que ASC es el único que hoy en día incluye métricas de obligado cumplimiento del estándar. A pesar de esto, tanto BAP como Global Gap introducirán estas métricas de obligado cumplimiento en las siguientes versiones de sus estándares. Bien, en la siguiente diapositiva he resaltado en negrita los puntos en los que los diferentes estándares destacan en cuanto a el número de cláusulas y por tanto la regulación, ¿vale? Vemos que ASC es muy fuerte en el tema de impacto ambiental, la salud animal y los predadores, ¿vale? BAP es un estándar muy bueno, pero por ejemplo para áreas marinas protegidas solamente da recomendaciones. En cambio Global Gap es muy estricto frente a la instalación de operaciones acuícolas en áreas marinas protegidas. ASC permite ciertas excepciones, pero Global Gap es muy estricto en este aspecto. En la siguiente diapositiva, ya creo que es la última, ya estarán cansados, vuelvo a resaltar la responsabilidad social. Tanto en ASC como en Global Gap son muy importantes, sobre todo en Global Gap porque la actual versión de GRASP, la 1.3.1/I, versión 2, va a cambiar por una versión nueva. Hoy en día los no cumplimientos con la versión GRASP simplemente se consideran como no y existe un porcentaje de no obligado cumplimiento, a no ser que la empresa quiera utilizar el logo GRASP, el logo Global Gap en el producto final. Pero la nueva versión va a considerar estos no como no conformidades y son obligatoriamente de obligado cierre. Entonces, bueno, vemos que todos los estándares incorporan un componente social y que este componente social cada vez es más estricto. ¿Va? Bien, esta sería la última parte de la exposición con respecto a la certificación en acuicultura. Pero me gustaría también comentarle, por último,
en la siguiente diapositiva, pero no por ello menos importante. Me gustaría darle un poco de información de la relación del RQA con la certificación en general y en concreto con la certificación en pesquería y acuicultura. El RQA es una entidad legal independiente, pero que procede del Lloyd's Register. Y a su vez, la certificación pesquera y acuícola del Lloyd's Register proviene de Acura Marine, que era un cuerpo de certificación en Escocia. Pero, como les digo, hoy en día el RQA es una entidad legal independiente, que como empresa trabaja en 160 países y tiene la capacidad de certificar a aproximadamente los 50.000 sitios productores de comida para 60 normas alimentarias diferentes. Con respecto a lo que nos interesa a nosotros, que sería la pesca y la agricultura, con respecto a la pesca, el equipo del RQA ha estado ligado con el tema de la certificación piscícola por los últimos 25 años y en la actualidad somos el principal proveedor de MSC a nivel global y además uno de los 3 únicos cuerpos de certificación autorizados directamente por el estándar para las auditorías Marine Trust. El RQA también es líder global en cuanto a la certificación acuícola. Nuestro equipo tiene una experiencia superior a 30 años y además fuimos el primer cuerpo de certificación que testeó un estándar de calidad acuícola privado. La prueba de nuestra experiencia y profesionalidad es el hecho de que en países productores acuícolas tan importantes como Escocia, el 100% de la producción de salmón y trucha están certificados por nosotros. Por último, en la siguiente diapositiva me gustaría comentarles la capacidad de certificación y las diferentes opciones de certificación que ofrece el RQA. Obviamente, al ser un cuerpo de certificación con la oficina central para acuicultura y pesquería localizada en Escocia, nuestro organismo de certificación sería el UCAS, que es el United Kingdom Accreditation Body. Y aquí tenemos GRAS, BRC, IFS, el antiguo ISO 22000, FAMIQS y luego diferentes estándares específicos de Escocia, como serían el Código de Buenas Prácticas, el RSPCA y el Quality Throat de UK. ¿vale? Label Rouge es un estándar francés, que es un estándar superior en cuanto a calidad y se complementa con otros estándares. Para MSC y ASC tenemos ASI, que es Assurance Services International. Es el único cuerpo de acreditación que puede acreditar frente a los 2 estándares. Está designado por los 2 estándares. Y por último, para BAP tenemos ANSI, que es el American National Standard Institute. Con respecto a Marine Trust, Naturland y el estándar ecológico o orgánico, se puede decir de alguna manera, europeo, es un poco diferente. En cuanto a Marine Trust está en el proceso de edición de una nueva versión para sus estándares y está en el proceso de reconocimiento por el cuerpo de acreditación. Inicialmente está utilizando INAV. Entonces, hasta que el proceso de acreditación del estándar no termine, nosotros no podemos empezar con nuestro proceso de acreditación. Sin embargo, estamos directamente seleccionados por el estándar como uno de los 3, como he dicho antes, uno de los 3 únicos cuerpos de certificación a nivel mundial que pueden ofrecer auditoría Marine Trust. Naturland, la acreditación Naturland es diferente porque se hace directamente entre el cuerpo de certificación y el estándar. Y en cuanto al estándar ecológico orgánico europeo, debido al cambio en la normativa, el 1 de enero de 2022, el RQA está en el proceso de obtención de la acreditación final para la auditoría de producto orgánico. Y creo que ya hablé suficiente. Con esto termino mi exposición. Espero que les haya resultado interesante y ahora quedo a su disposición si es que tienen alguna pregunta o lo que sea. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel y José, por esta interesante exposición y más que nada, para quienes estamos en el tema, una ilustración respecto a lo que son los motivos de preocupación de futuro, tanto en la industria, en los stakeholders y en el caso del RQA como un cuerpo de certificación independiente, como bien lo mencionaron. Muchas felicitaciones por esta tremenda información
muy, digamos, en esta hora y media que estamos conversando, la verdad es que son muchos los conceptos que hemos podido ir viendo y claramente han ido surgiendo muchas consultas de parte de quienes nos están acompañando. Hay un grupo de preguntas que me he permitido seleccionar un poco en beneficio del tiempo, todas interesantísimas y de preocupación de las personas que nos están acompañando, no obstante, en beneficio de lo general de algunas y lo específico de otras preguntas, voy a ir a algunas que tienen una rigurosidad más técnica tal vez, a los dos participantes, y quisiera comenzar con José, por una pregunta que me parece que tiene características un poco más técnicas, y si tú pudieras explicarnos, por ejemplo, José, la diferencia entre una certificación FIP de MSCC, ¿no es cierto?, y una IP del área de Marine Trust. Es más técnica, pero creo que es muy interesante el motivo de la pregunta. Sí. La verdad que es una pregunta muy interesante porque son dos conceptos muy similares, pero al mismo tiempo diferentes. Como bien dice un FIP, un proyecto de mejora de la pesquería de MSC, es un tipo de programa que conlleva el esfuerzo de las diferentes partes interesadas, de manera que de forma gradual esta pesquería va implementando prácticas más sostenibles que con el paso del tiempo la lleven a las certificaciones MSC. Otra cosa importante es que la pesca extractiva de esta pesquería no solamente se destina tanto al consumo público como al consumo industrial. ¿Va? Requiere de una aplicación y, bueno, lo hemos visto antes, y tiene 4 pasos. ¿Va? Suelen ser entre 4 o 5 años. En cambio, un IP es un Improver Program, es algo específico de Marine Trust. Y como intenté explicar anteriormente, sería para aquellas pesquerías. Es una relación entre la pesquería y la fábrica. Aquellas pesquerías que no cumplen con los requisitos del estándar para pesquería, que sirven toda su producción a una granja, a una fábrica de producción de aceite y harina de pescado, el IP permite que la granja, otra vez he dicho granja, disculpe, que la fábrica de aceite y harina de pescado, al estar la pesquería en un proceso de mejora ambiental y de manejo, permite asegurar la trazabilidad completa de esa harina y aceite de pescado producido hasta la pesquería y, por lo tanto, que el producto final tenga capacidad de obtener la certificación Marine Trust, siempre y cuando haya el compromiso por parte de la pesquería de obtener una certificación final. Entonces, la principal diferencia sería que en un FIP la pesquería destina el producto final a cualquier ámbito, pero en un IP solamente se puede destinar a producción de harina y aceite de pescado. Es una especie de atajo, pero lleva el compromiso por parte de la pesquería de obtener una certificación en un producto y además se tiene que revisar anualmente. Espero haber aclarado la pregunta. Muchas gracias, José, por supuesto. Y es un tema muy específico, además, para los expertos y desde luego tu forma de poder clarificarlo ayuda a la persona que nos hizo esa consulta. Hay otra consulta que nos hace también uno de nuestros participantes, en este caso el profesor Gómez, y una de las que le llamó la atención es la presentación que nos hizo Daniel, y nos dice que se presentó una estadística sobre las principales causas relacionadas a no conformidades, tanto en el área de salmones como bivalves, acá en Chile. Y la pregunta es si, en opinión de don Daniel, la causa raíz de estas no conformidades presentadas es una forma adecuada y efectiva de mejorar aquellos aspectos. ¿Está siendo, en opinión de Daniel, una efectiva mejora en los procesos detectados en estas áreas? Al menos acá en la práctica en Chile, ¿cuál sería la opinión? Gracias, Michael. Mira, efectivamente, o sea, hay que partir desde un tema reglamentario primero, ¿eh? O sea, si no se atiende a la causa raíz, estas no pueden cerrarse, ¿ya? No se puede cerrar, digamos, la no conformidad
si no haces el proceso completo. Y por lo tanto, si tú no cierras una no conformidad, obviamente no puedes tener el certificado. ¿Ya? Es un requisito de certificación básico para los 3 estándares que operan, digamos, en la industria acuícola. Y está establecido básicamente por el reglamento de la ISO 17065. Ahora, en mi experiencia personal, me ha tocado ver sí que las empresas toman, digamos, la mayoría de las empresas toman las no conformidades que se detectan durante los procesos de auditoría como opciones de mejora, que es, digamos, la idea principal de una auditoría. Y me ha tocado también ver cómo han ido mejorando algunos procesos internos, los cuales lo llevan, digamos, a mejorar y a trabajar en línea con lo que los estándares y la legislación exige. Puedo citar algunos ejemplos. Por ejemplo, he visto mejoras en el acceso al agua potable en los centros de cultivo, he visto mejoras en las condiciones de trabajo de los mismos trabajadores, como las empresas se están preocupando mucho más, digamos, de brindarle las mejores opciones y las mejores condiciones laborales a sus trabajadores. Y eso te podría comentar. Por lo tanto, sí. Gracias. Gracias, Daniel. Muy interesante lo que mencionas porque la cultura a veces hace pensar que la no conformidad es como un aspecto negativo, no obstante, mirado desde el punto de vista que tú mencionas claramente, es un apoyo a las diferentes compañías o durante su proceso de certificación a mostrar áreas que puedan estar con algún grado de debilidad o incumplimiento y que su mejora claramente es parte del proceso. Por lo tanto, la seriedad con que tú mencionas que lo han tomado creo que es una muy buena noticia y desde luego importante, porque es la única forma objetivamente de ir mejorando en aspectos sustantivos de cada uno de estos estándares cuando un auditor genera una no conformidad porque está muy bien fundada, ¿cierto? Tanto en aspectos técnicos, aspectos legislativos, aspectos de proceso. Así que interesante. Muchas gracias por ese comentario complementario, Daniel, porque efectivamente las no conformidades son hechos positivos, en definitiva, no son aspectos negativos. Otra pregunta que he hecho un pequeño filtro, como les decía, un poco por razones de tiempo, porque hay muchas consultas que nos están haciendo. Pero hay algo que quisiera preguntarle a José por una pregunta que dice Organic Aquaculture Certification. Tal vez hay personas que están más allá de nuestro país y nos están viendo también desde otros países, pero la certificación en el ambiente orgánico dentro de la agricultura, ¿cuál podría ser un poco la tendencia, José? ¿Y qué es lo que ofrece el RQA al respecto? Gracias, Michael. Esta es una pregunta muy de moda últimamente. No sé exactamente cómo explicarlo. Creo que voy a empezar como cuando empezaron las primeras certificaciones de calidad en productos acuícolas. Las empresas que obtenían esta certificación tenían la capacidad de añadir un valor a su producto. ¿Por qué? Porque su producto era único, no toda la producción estaba certificada. Como el resto de productores se dieron cuenta de esto, todos empezaron a tener la misma certificación y algunas empresas obtuvieron una segunda certificación y así consecutivamente. Según diferentes estudios y tanto gubernamentales como científicos, la producción orgánica es el sumum, es la más alta en la cadena de sostenibilidad, porque tiene muchos requisitos en cuanto a la carga de cultivo, en cuanto al tipo de alimento. Por ejemplo, la harina y el aceite de pescado no puede provenir de pesca salvaje, sino de byproducts, que serían los desechos, los subproductos de la pesca. No se pueden utilizar determinados, por no decir una larga lista de productos químicos que normalmente se utilizan en las prácticas acuícolas en cualquier parte del mundo. El número de tratamientos antibióticos está limitado a 2 por año. Esto hablamos del europeo. Por ejemplo, en el estándar canadiense de agricultura no se puede hacer ningún tratamiento con antibióticos. Se tiene que asegurar en todo momento el bienestar animal
y aparte del bienestar de los trabajadores. Entonces, obviamente, estas trabas de la producción generan una producción menor, pero obviamente con un mayor valor añadido, que son ofrecidos a determinados consumidores de ANA que buscan esa certificación máxima de sostenibilidad y de calidad, ¿vale? Un ejemplo, en España la producción de trucha se ha especializado en dos áreas, en tres áreas: la producción normal, intensiva, sin certificación; producción eco-friendly, que sería producción ASC, y la producción ecológica. Los volúmenes de producción son completamente diferentes, pero también los precios. Con el tema de la certificación orgánica, dependiendo del mercado que se quiera exportar, se pueden elegir diferentes certificaciones ecológicas. La más aceptada a nivel mundial, hoy por hoy, la certificación de acuicultura ecológica europea. La nueva regulación permite la certificación a países productores fuera de Europa que intenten exportar a Europa. Y aparte, este sello orgánico europeo está reconocido en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, donde, por ejemplo, en Estados Unidos no existe una regulación para la acuicultura orgánica. El tema de la certificación ecológica es una decisión, obviamente, del productor. De hecho, algunos productores la utilizan para, no sé cómo decirlo, no es limpiar su imagen, sino dar una imagen muy clara de su compromiso con la sostenibilidad y con las prácticas de producción responsables de alta calidad. Y otros la utilizan para diversificar su mercado. Hay compañías en las que tienen ASC y orgánico europeo, porque algunos clientes piden ASC y otros piden orgánico. Otras tienen Global Gap y orgánico. La certificación ecológica, bajo mi punto de futuro, teniendo en cuenta la cantidad de stakeholders que están en contra de la acuicultura como mercado mundial. El sello ecológico, sea cual sea, siempre asegura unas prácticas medioambientales de máxima calidad, de la misma manera que un producto de máxima calidad con una minimización de tratamiento y de productos químicos. Ese es mi punto de vista, pero como le digo, es una opinión personal. No, se entiende. Y sobre todo por las tendencias, este webinar que justamente organizamos es para conocer un poco hacia dónde está orientándose el mercado mundial, ¿no es cierto? Japón, Estados Unidos, Europa, China, en fin, con la necesidad que tienen las compañías y los productores para poder estar también sintonizados. Escuchar la voz del cliente y llevarla a la voz de los procesos es un tema complejo, sobre todo por los tiempos que transcurre de un proceso de producción, 4 años o tal vez más, hasta que finalmente llega al consumidor final. Podríamos estar hablando realmente de mucho tiempo y quisiera solamente ir cerrando ya. Hay varias otras preguntas que se nos quedan y las podemos hacer posteriormente directamente. Así que quisiera agradecer muy especialmente a José y a Daniel su tiempo, su dedicación, la oportunidad que nos ha dado de estar frente a dos del tema, ¿no es cierto? Y con toda la información que nos han podido compartir. Así que muchísimas gracias por esta presentación. Nos quedan muchas interrogantes a futuro que lo haremos a través de los correos, a través de dónde están las direcciones. Para tanto José como para Daniel, por favor, diríjanse directamente a ellos con preguntas específicas. Y en el RQA estamos siempre disponibles para atenderlos en nuestras, bueno, bien lo explicó José, cuántas oficinas están distribuidas a través del mundo, pero en particular en la casa matriz del tema de acuícola que está en Escocia, en España con José, en Puerto Montt con Daniel, en Valparaíso, donde está nuestra oficina, en Chile, estamos a su disposición. Así que
Un abrazo muy afectuoso, ha sido un gusto estar en este webinar compartiendo con ustedes. He aprendido una enormidad también y me siento muy orgulloso de José y Daniel como de nuestro equipo por su tremendo esfuerzo y capacidad intelectual, dedicación y conocimiento. Y eso es algo que en el RQA estamos siempre orgullosos de compartir y de poder brindar a nuestros existentes clientes o potenciales. Muchas gracias, que tengan muy buenos días. Un abrazo a todos y a los participantes que han estado presentes en el webinar. Les agradecemos sus preguntas y estamos a su disposición para cualquier consulta posterior. Muchas gracias y un abrazo a la distancia. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo.